Gracias. Les doy la bienvenida, bueno, en nombre de Inicia, mi nombre es Eugenia, yo estoy desde el staff y bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo esta actividad que organizamos en forma conjunta con Atom, donde vamos a estar abordando la temática del cambio climático como una oportunidad. Así que los dejo con Rubén, con María y con Rodrigo que nos van a estar compartiendo la actividad del día de hoy. Bueno, mi nombre es María Thompson, me considero activista por ahora porque estoy también conociendo todo este tema y todo esto nació de un poco de una preocupación sobre la crisis climática. Poco me junté con Rubén, charlamos un ratito y me contó todo lo que estaba haciendo y pasé un poco de la angustia que tenía por la crisis climática a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy desde donde estoy? Rubén, si querés contar un poquito. Nosotros un poco nos conocemos de la comunidad de ágiles, de la agilidad. Yo lo conozco a Rubén hace muchos años y a Rodri también, pero ellos dos no se conocían y ahora se están conociendo también. Bueno, en mi caso, como decía María, tengo un camino similar. Les cuento brevemente mi background. Yo vengo no vengo del mundo ambiental, vengo del mundo de la tecnología. Yo trabajé como, bueno, en desarrollo de software desde hace muchos años, fines de los 90. Hice un camino primero trabajando en la industria, después como emprendedor tecnológico.
en un momento de mi carrera quise no solo trabajar como emprendedor tecnológico, sino trabajar también con impacto social o con triple impacto, y ahí encontré a Bitcoin, blockchain y las criptomonedas como medio que yo creía para trabajar en la revolución del sistema financiero, para hacer algo más justo e inclusivo. Y ahí, bueno, conocí el mundo de los startups y emprendimientos de impacto y escalables. Y con el emprendimiento que hicimos, que se llamaba RCK, le fue muy bien. Y le fue bien a punto que vendimos la empresa en el 2018. Yo seguí trabajando hasta el 2020 y en el 2020, principios de año, se conjugaron toda una serie de factores que me llevaron a un cambio de carrera. Uno de los factores que me llevaron a cambiar de carrera fue que siempre a mí me gustó la naturaleza, me gustaron los animales y el medio ambiente, entonces siempre trataba de satisfacer esa pulsión en las vacaciones. Bueno, esas vacaciones, las últimas prepandemia, nos fuimos con mi familia a Belice, siempre digamos, trataba de tener contacto con océano, con selva, y en esas vacaciones hubo escenas de deforestación que vi en la selva que me llamaron mucho la atención, ¿no? O sea, como que siempre las había vivido, pero por alguna razón ese año me choquearon bastante. Me choquearon, hicieron que a la vuelta, probablemente coincidiendo con la pandemia, con una serie de situaciones profesionales y familiares, quisiera dedicarle más tiempo a ver en qué estado estaba ese tema de la deforestación, la crisis climática, algo que había leído un poco por arriba, ¿no? Hasta ese entonces, y bueno, y lo que empecé a leer sobre el tema me llevó justamente a querer dar este vuelco y a considerar que cualquier cosa que hiciera por fuera de eso estaba como fuera de foco de lo que consideraba lo realmente importante. Y bueno, a partir de ese momento empecé un camino de exploración y aprendizaje para ver a qué podría dedicarme que tuviera impacto sobre el medio ambiente y que ayudara a la mitigación del cambio climático. Y esto llevó a que el año pasado, junto con mi esposa de socia, armáramos Antom como fondo de inversión de impacto ambiental que apoya emprendimientos que trabajan aspectos climáticos, específicamente en las áreas de agroalimentación y uso de suelos. Bien, gracias, Rubén. Bueno, les comento un poquito cuál va a ser la estructura de esta hora. Entonces, principalmente vamos a tener una conversación con Rubén y María acerca de estos temas, donde Rubén nos va a ir contando desde la problemática hacia las soluciones y los emprendimientos existentes, digamos, y lo que se puede hacer al respecto desde el clima y la tecnología. Y al inicio y al final vamos a tener un par de momentos donde queremos saber sobre ustedes. Entonces ahora al principio, a continuación, María les va a compartir un par de preguntas para saber un poco sobre ustedes. Al final vamos a hacer algo parecido. Y también las invitamos y los invitamos durante el evento a que vayan compartiendo, si tienen comentarios, si tienen preguntas, y más allá de que tal vez no podamos responderlas en este momento, sí nos importa mucho, nos interesa para conocer a la comunidad y poder, en función de lo que ustedes compartan, saber cuáles pueden ser los próximos pasos, ¿no? Cuáles son las inquietudes, cuáles son los intereses, y con eso diseñar propuestas a futuro. Bueno, para eso justamente queremos un poquito que nos pongan en el chat qué están haciendo hoy, si vienen, qué roles tienen, ¿no? Si son emprendedores, si forman parte de una organización, si están en una empresa, si son freelancers, no sé, qué están haciendo hoy y si hay algún contacto o no con el tema de crisis climática. Si quieren poner en el chat, podemos ponerlo ahí y nos conocemos un poquito. A los que se van sumando, genial Pilar, ingeniera ambiental, muy bien, profesional independiente. Interesante, ingeniería ambiental, vamos a seguro necesitar. Verónica, también, licenciada en Ciencias Ambientales. Muy bien, Martín forma parte de una desorganización que se está acercando al tema muy lentamente.
bióloga, investigadora y docente de la UBA y CONICET y emprendedora. Ah, bueno. Muy bien, emprendedora, una tienda sustentable, interesante. Con emprendedores en el Ministerio de Desarrollo Productivo, genial. Verónica, no sé si nos conocemos de algún lado. Emprendedor, Mauricio. Seguramente conoces a mi papá, que da charlas ahí en Inicia, cuando hacen Inicia más 50. Ah, puede ser, algo me sonaba de tu apellido, por eso. Muy bien, Mauricio, emprendedor en residencia en Cities. No conozco eso. Biotecnólogo, interesante. Bueno, bastante variado. Mariane, a ver, se me fue. Mariane, se llama Grindiosa, que busca incorporar su sustentabilidad en las personas y en las marcas, abogada en formación, súper interesante. Bueno, bien interesante las personas que están llegando, ¿no? Ana, empresaria, consultora y capacitadora, dueña de empresa de turismo, aventura, que organiza viajes en todo Argentina y Sudamérica. El cambio climático afecta directamente mi negocio, viendo el rediseño de viajes para que tengan una menor huella de carbono. Muy interesante también eso. Y a la vez que tengan un componente para generar conciencia en los viajeros. Dante, agrónomo, asesor CREA, estudiante de doctorado. Bueno, súper interesante. En las charlas con los productores el cambio climático siempre salta el tema, muy interesante también. Docente de la Facultad de Veterinaria, Claudia. Estamos empezando a trabajar con la vinculación tecnológica. Mi líder, emprendedora de gastronomía. Bueno, qué bueno, hay mucha variedad, y una de las cosas que buscamos también con este evento es un poco generar comunidad y empezar a ver qué necesito yo, qué me falta, qué puedo compartir con otros y ver qué nos surge con respecto al cambio climático. Y bueno, y una segunda es qué emoción les genera la crisis climática hoy, ¿sí? Escribir la mía. Otra pregunta para conocernos un poquito más. Preocupación, urgencia, ansiedad, mucha tristeza. Sí, Bea. Sí, Bea, ¿Quieres decir algo? querías. ¿Levantaste la mano? Bronca hacia nosotros, la humanidad. Bueno, vamos compartiendo esa sensación, esa emoción, ¿no? Yo creo que también la tuve y la tengo todavía durante mucho tiempo. Cambio, adaptación, momento de hacer todo lo posible para poder revertirlo. Ahí. Ah, no tengo sonido. Qué raro, Bea. A ver, dejémonos a ver si... Quizás ¿Querías sí decir entra algo, otra vez. Bea? ¿Quieres compartir algo? ¿Puedes compartirlo en el chat? Bueno, creo que es esa doble situación que tenemos entre que queremos, que tenemos esa angustia, esos dolores, esa cuestión, y decir, bueno, ¿qué podemos hacer y cómo nos podemos mover, ¿no? En mí genera impotencia la necesidad urgente de accionar, preocupación, interés de hacer algo para mejorar. Bueno, vamos a comenzar un poco las preguntas hacia Rubén, y por favor, siéntense libres de poner preguntas en el chat y los vamos viendo, ¿sí? Un poco. Bueno, quería preguntarte, Rubén, un poquito algo básico, porque si bien en el cambio climático escuchamos un montón de información, ¿qué cosas, por qué deberíamos saber de cambio climático y por qué nos debería preocupar?
todos nosotros. Bueno, viendo ahí el chat, ¿no? Hay muchos de los presentes que seguramente saben más que yo, mucho más que yo sobre el tema. Yo voy a intentar dar un resumen sobre lo que aprendí en este par de años de recorrido investigando sobre el tema. A ver, el cambio climático es un conjunto de cambios muy abruptos que se dieron en nuestras variables atmosféricas desde la revolución industrial hasta ahora, y producidos básicamente, exclusivamente por la acción humana. O sea, y cómo es que la acción humana pudo producir estos cambios en estas variables de la atmósfera, en las cuales quizás la más conocida o la de más renombre es la temperatura. Bueno, ahí tenemos que repasar primero qué es el efecto invernadero. Que el efecto invernadero es un efecto natural que se produce en la atmósfera, en el cual una serie de gases retienen parte del calor que viene del Sol, aumentando la temperatura del planeta y manteniéndola de forma tal que bueno, permita ¿no? que sea posible la vida en la Tierra. Bueno, esos gases son dióxido de carbono, metano, etc. ¿Qué pasó desde la revolución industrial hasta ahora? El hombre, principalmente a través de lo que es el uso de combustibles fósiles, fue liberando un montón de estos gases a la atmósfera. Y en la medida que más de estos gases hay que mayor densidad de estos gases hay en la atmósfera, bueno, más calor se va reteniendo y más se va calentando la temperatura en la Tierra. En el protocolo de Kioto, si no recuerdo mal, había un máximo estimado de densidad de gases que podía haber en la atmósfera, que estaba estimado en 350 partes por millón, y hoy ya estamos en 420, súper excedidos de esa densidad recomendada de gases atmosféricos. Esto ocasionó que desde la revolución industrial hasta ahora la temperatura en la Tierra haya aumentado aproximadamente 1,10 grados, y en las proyecciones más optimistas de todas, o sea, si dejamos de liberar gases y hacemos todo bien de manual, tal como recomiendan los grupos de científicos climáticos a nivel global, vamos a conseguir, en el mejor de los escenarios, limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados para fin de siglo. En el último informe del IPCC, ahí María creo que está compartiendo un link acá en el chat, el IPCC, que es el panel intergubernamental de la ONU de cambio climático, da 5 escenarios posibles que podrían ocurrir durante este siglo, dependiendo de cómo nos comportemos y cómo vayamos cambiando o evolucionando nuestra forma de vida, en el cual, bueno, el escenario más optimista es el aumento de la temperatura a 1,5 grados. Y a partir de ahí, bueno, todos los escenarios van subiendo, ¿no? Tenemos un segundo escenario relativamente positivo hoy en día de un aumento de 2 grados, y tenemos un quinto escenario muy negativo de un aumento de la temperatura promedio superior a los 5 grados. Y quizás no suena tanto, ¿no? Decir, bueno, de última aumenta la temperatura 2, 3 grados, hace un poco más de calor, no sé, ¿qué nos puede pasar de último? No sé si a la banda del verano quizás hasta piensa que está bueno que suba la temperatura un par de grados. Y ahí como las observaciones básicas de eso son que por un lado eso es el aumento de la temperatura media de la Tierra. Entonces que quizás un aumento de 1 grado en un lugar implica un aumento mucho mayor en algunas regiones del mundo. Y lo otro importante a tener en cuenta es que todas estas variables climáticas forman un sistema súper interconectado en el cual si tocamos una variable, como puede ser la temperatura, tocamos otro montón de cosas. Entonces, cuando hablamos de aumento de la temperatura y modificaciones en las temperaturas medias, eso también va a implicar aumento en los niveles de los océanos, modificaciones en la cantidad de hielo que tenemos sobre la superficie terrestre, aumento o modificaciones en la acidificación y oxigenación de los océanos, muchas mayores probabilidades de eventos climáticos extremos, como pueden ser sequías temporales, tsunamis, etc. Este aumento promedio de las temperaturas produce situaciones que van a cambiar mucho nuestras condiciones de vida y que las van a afectar
para mal, ¿no? En general. Entonces, en uno de los informes del IPCC, por ejemplo, en el que habla de adaptación y vulnerabilidades, identifica como parte de las áreas que se van a tocar a raíz del cambio climático, identifica distintas áreas y habla de cómo va a afectar el cambio climático, por ejemplo, a nuestra seguridad alimentaria y provisión de agua, cómo va a afectar el cambio climático a lo que es nuestra salud, ¿no? Identificando ya, por ejemplo, nuevas pandemias, virus, salud mental, entre las variables que se van a ver afectadas por cambio climático, e identifica también ¿no? Cómo afecta el cambio climático a condiciones de infraestructura. Quizás el caso más extremo son algunos países insulares cuyas costas se van a ver severamente afectadas o directamente inundadas o desaparecidas a consecuencia del aumento del nivel del mar. Así que ante la pregunta de qué es el cambio climático y por qué, y mejor dicho, el por qué deberíamos estar preocupados o ocupados por el tema, es justamente para conseguir que las condiciones de vida durante el próximo siglo evolucionen de la mejor manera posible, tanto para los seres humanos como para el resto de las especies que habitan en la Tierra. Bueno, ahí estuviste comentando, entonces, vos hablás de cambio climático y eso principalmente está asociado en general a lo que es el dióxido de carbono, el efecto de invernadero, al aumento de la temperatura, ¿no? Como todas las problemáticas que decías derivadas de esto. Pero también hay otras problemáticas, ¿no? Complementarias, otros impactos complementarios de todo este proceso, ¿no? ¿Puedes comentar un poco de eso? Sí, ahora, muchas veces muchos científicos hablan, bueno, o dan la analogía del planeta Tierra como un hogar, como una casa, y de un montón de servicios que necesitamos para que esa casa funcione bien y nos provea todo lo que necesitamos para poder habitarla correctamente, y de las cuales el clima es uno de esos sistemas que necesitamos que esté funcionando correctamente para que podamos habitar la Tierra. Hace unos años un grupo de científicos identificó otra serie de sistemas que se llaman los límites planetarios, que enmarcaba en 9 distintos sistemas de la Tierra los procesos que tienen que estar funcionando correctamente para proveernos los servicios necesarios y para que la Tierra siga conformando una casa saludable. Dentro de esos servicios, lo que es cambio climático o clima, es uno de esos sistemas que necesitamos que funcione correctamente, pero hay otros que también están, digamos, en una situación de límite, y varios que ya están excedidos, entre ellos, por ejemplo, lo que son la biodiversidad que hay en la Tierra, es decir, la cantidad de especies que habitan el planeta y que necesitamos porque son fundamentales para dar el equilibrio que necesitamos para un planeta saludable. El uso de agua dulce o ciclo del agua, el uso de tierras que hay en la Tierra, ¿no? Nuevamente en los últimos siglos, cómo modificamos el uso de la tierra, ¿no? Cómo usamos el espacio habitable de la Tierra cambió drásticamente. Quizás no sé, en el año 1000, la gran mayoría de la Tierra era territorio salvaje, mientras que hoy al menos el 50% de la tierra habitable se usa para agricultura, lo cual produjo cambios drásticos en la cantidad de servicios ecosistémicos que esos mismos espacios pueden proveer. Y hay otros procesos como el ozono, el ciclo del nitrógeno y el fósforo, que están identificados como todos los procesos que tienen que funcionar bien para que podamos habitar la Tierra correctamente. Obviamente no son procesos independientes, todos tienen que ver con todos, y cuando uno modifica uno de esos ciclos, y eso, está alterando de alguna manera los otros. De hecho, el clima y la crisis climática está interrelacionado con un montón de estos. Yo comentaba, por ejemplo, sobre la biodiversidad, que es otra de las grandes crisis que atravesamos hoy en día. Mucha gente habla de que estamos ya atravesando el periodo de la sexta extinción masiva por la cantidad de especies que lamentablemente se extinguen diariamente sobre la Tierra. Y bueno, obviamente el clima afecta a las condiciones de supervivencia de las especies y cómo va a seguir eso evolucionando, para bien o para mal, o los ciclos del agua, que también están súper relacionados
cómo cambia el clima en nuestro planeta. El uso de suelos afecta, es un ida y vuelta, ¿no? Los suelos son un gran repositorio de carbono, a la vez que los bosques, pastizales y otros ecosistemas saludables son fundamentales para absorber carbono. Además de otro montón de servicios ecosistémicos que dan, en la medida que deforestamos, liberamos carbono y hacemos prácticas que degraden la salud de nuestros suelos, vamos liberando más carbono a la atmósfera, lo cual a la vez va acrecentando el cambio climático, lo cual a la vez genera el círculo vicioso de ir deteriorando cada vez más la salud de nuestros suelos. Por lo cual, muchas veces hablamos de cambio climático porque es quizás uno de los aspectos más importantes, o también yo creo que porque tiene la narrativa más fácil en cuanto a esta relación fácil que uno puede establecer entre gases liberados a la atmósfera, ¿no? y cómo se va calentando la temperatura, y que si de alguna manera trabajamos en reducir esa cantidad de gases que liberamos, o secuestrar, quiere decir volver a capturar esa cantidad de gases que liberamos a la atmósfera, bueno, vamos a estar solucionando el cambio climático. Pero bueno, no tenemos que perder de vista que estamos hablando de un sistema multidimensional, que hay un montón de aspectos, y que la salud de la Tierra y de las condiciones de vida dependen de otro montón de cosas, como por ejemplo, bueno, el clima, pero también la biodiversidad, agua dulce, océanos y demás. Sí, bueno, bueno, tenemos información, por suerte cada vez hay más información también. Sabemos que como seres humanos tenemos que empezar a hacer cosas muy drásticas para reducir, para no seguir contaminando, reducir todos los gases de efecto invernadero. Y bueno, un poco para irnos, hablamos mucho de todo esto de que es duro de escuchar, pero hay personas y organizaciones que están empezando a hacer cosas, ¿no? Y en esto de Climate Tech que vos traes, queríamos escuchar un poquito cuáles son las acciones que están haciendo hoy y qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer también desde el mundo emprendedor? Pensar un poco qué otras cosas se pueden hacer hoy en día con toda esta información que tenemos, ¿no? Bueno, sí, está bueno lo que decís, porque bueno, a ver, me sentí súper identificado con todo lo que iban comentando al principio, con cómo fue tu proceso, con lo que comentaban de las sensaciones de angustia, impotencia, con respecto a qué hacer sobre esta situación. En mi caso creo que atravesé lo mismo. Todavía tengo cierto de esas sensaciones, pero me cambió bastante al empezar a ver que quizás lo positivo del tema es que sabemos cuáles son las soluciones y qué es lo que tenemos que hacer para mitigar y paliar esta crisis. Y podemos accionar sobre eso directamente. Y ahí en los niveles de acción que podemos hacer, a mí me gusta decir que primero como emprendedores somos personas, ¿no? Que tenemos somos también multidimensionales, que tenemos un montón de capas y que tenemos que tratar de accionar sobre todas esas capas. Entonces, una de las capas que primero tenemos que trabajar es la capa como individuos, ¿no? Entonces, ser mucho más conscientes de cómo vivimos, cómo consumimos, cómo producimos, para bueno, tratar de hacerlo de una manera responsable y que tenga el menor impacto posible sobre nuestras condiciones de vida en la Tierra. Que ahí yo creo también muchas veces uno piensa, che, igual lo que haga, no sé, tratar de evitar consumir una botella de plástico, o tratar de cambiar mi dieta, o viajar un poco más en avión, uno piensa que el efecto que va a tener es ínfimo en comparación con, no sé, lo que puede hacer si, por decir algo, China apaga todas sus plantas de energéticas a base de carbón, y que eso es, por un lado es cierto, pero por el otro es una manera muy fácil de caer en la inacción, y también es una forma de menospreciar del efecto cascada que uno puede, y contagio que uno puede tener, ¿no? Cambiando estas condiciones y dando señales tanto a su comunidad como a no sé, a las marcas o al sistema de que que está buscando otro tipo de productos, otra forma de vivir y otro, ¿no? Está mirando el mundo con otros ojos. Otra acción que creo uno tiene que hacer como ciudadano, quizás es parte de ser como individuo, es, bueno, creo que pedirle a los gobernantes políticos en cuestión que accionen y que se tomen el tema ambiental en serio, este rol que María comentaba de activista,
Yo creo que es importante dar las señales correctas de que esto no es un tema menor, sino que es el tema mayor y que no podemos solamente mirar a las urgencias y hay que mirar a mediano y largo plazo. Creo que tenemos que activar a nivel familia o comunidad, tratando de generar este contagio de buenos hábitos en nuestras familias, en nuestras pequeñas comunidades, no sé, cosas que yo pienso o pensaba originalmente, bueno, pavadas, pero que en realidad no son pavadas. El tema de promover prácticas como el reciclaje o el compostaje, quizás los edificios o los barrios donde uno vive, que en mi experiencia terminan teniendo un efecto contagio muy importante, que terminan haciendo que quizás un montón de gente vaya cambiando su comprensión sobre el tema y su forma de encarar su vida cotidiana. Y por último está el aspecto, ¿no?, emprendedor y trabajador, que tiene que ver con, bueno, de 9 a 18, en el horario que trabajemos, cómo hacemos para que ese trabajo directamente tenga un impacto desde lo ambiental. Que ahí está, por un lado, para quienes trabajan en relación de dependencia, bueno, lo ideal sería trabajar, ¿no?, en empresas que tengan un impacto climático positivo, o si no, empujar para que las empresas en donde uno trabaje tengan esa mentalidad y cambien sus prácticas internas o empujen el desarrollo de productos o de servicios que sean lo que se llama carbón neutrales, es decir, que por un lado que no tengan emisiones de carbono ¿no?, durante su producción. Por el otro, yo diría que se fijen que eso tenga un impacto positivo en el mundo. Y en cuanto a emprendedores, ¿no?, que es quizás el tema que nos nucleaba y el tema original de la charla, para poder conseguir los escenarios más positivos de cambio climático, necesitamos transicionar un montón de aspectos en lo que tiene que ver con nuestras formas de producción y consumo. Ya hay un montón de compromisos hacia lo que se llama descarbonización de la economía. ¿Qué es la descarbonización de la economía? Tiene que ver con justamente hacer una economía en donde no emitamos nuevos gases de efecto invernadero a la atmósfera e idealmente en algún momento comencemos a secuestrarlos, ¿no? Secuestrarlos, ¿qué quiere decir? Capturarlos. Es decir, que de los gases que hay en la atmósfera, de alguna manera, los consigamos volver a repositorios donde no molesten y no afecten al clima. Habitualmente, ¿no?, en todas las taxonomías y cuando se habla de mitigación de efecto invernadero, se habla de los sectores que más contribuyen al cambio climático, identificando 5 grandes sectores emisores de gases, que algunos son intuitivos, son los que uno tiene en mente, y otros quizás no son tan conocidos. Esos sectores son, por un lado, la producción de energía, que es quizás el que uno más tiene en mente, la producción de electricidad, que hoy en día todavía se produce a través de la quema de combustibles fósiles, como son el carbono o el petróleo. Otro sector del cual se habla mucho es el transporte, es decir, el transporte que tiene nuestra movilidad aérea, nuestra movilidad en barcos para transporte de carga y nuestra movilidad a través de autos en ciudades. ¿Cómo hacemos para que todo eso, en vez de hacerse a base de quema de petróleo o gas, se haga a base de fuentes renovables? Industria, que es cómo construimos los objetos y todos los materiales que son necesarios para nuestra vida. Bueno, ahí hay un montón de aspectos, desde cómo evitamos que la industria durante su proceso de producción emita gases de efecto invernadero, hasta cómo construimos materiales cómo hacemos materiales que no sean contaminantes, cómo reemplazamos plásticos que son a base de petróleo por bioplásticos, cómo hacemos procesos de producción de metal o reemplazo del metal que sean menos contaminantes, etc. Vivienda es otro sector responsable de emisiones, y la vivienda también abarca un montón de aspectos de nuestra vida. Abarca desde cómo nos calefaccionamos, o sea, qué sistemas de calefacción podemos encontrar que sean óptimos desde una perspectiva energética. Cómo podemos mantener insuladas nuestras casas para ser más eficientes en el calor que consumimos. Cómo hacemos edificios más óptimos desde otras perspectivas. No sé, uso de ascensores, por ejemplo. Y hay un quinto sector que se lo conoce en la jerga como AFOLU,
que es agricultura, alimentación y uso de suelos, o Agriculture, Food and Land Use en inglés, que es el segundo sector emisor de gases del mundo, y que es un sector que probablemente uno no se imagina intuitivamente que es tan contaminante, pero que lo es, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la forma principalmente que producimos alimentos, que producimos y consumimos alimentos. Y acá hay un montón de áreas en donde que se van a ver afectadas para llevar a que el sector de AFOLU sea carbono neutral, que tiene que ver desde cómo hacemos agricultura, qué alimentos comemos, ¿no? Es decir, habrán escuchado en algún momento sobre cómo influye la carne en el consumo de carne y cómo es el reemplazo hacia proteínas vegetales, cómo eso es una de las soluciones y temas a atacar en base al efecto invernadero. Y eso tiene que ver con un montón de factores, pero nombremos solamente, quizás para no entrar en detalle ahora de eso, que las proteínas que vienen a través de carne, de cárnicas, son mucho más ineficientes desde una perspectiva energética que las proteínas vegetales. Entonces, sería mucho más eficiente si en vez de producir tanto alimento que vaya a ganado, lo consumimos directamente. Y eso es una de las soluciones posibles al cambio climático. Otro sector de alimentos que quizás a veces no parece tan grave, pero es uno de los sectores más contaminantes, es el desperdicio. Aproximadamente un cuarto de las emisiones provenientes de la alimentación provienen de alimentos desperdiciados, lo cual tiene un impacto enorme porque afecta a toda la cadena de valor de producción de alimentos, ¿no? Desde, o sea, imagínense uno, no sé, se le vence un yogur en la heladera, lo tira, entonces eso afectó desde toda la energía que se gastó en la producción de ese yogur, toda la energía que se usó en el transporte, la energía que se consumió en la refrigeración, tanto a través de toda la cadena de valor hasta mi heladera, para que finalmente uno lo tire a la basura y eso no solo, digamos, haya desperdiciado todo lo anterior, sino que encima produce gases contaminantes al ir a un basural. Entonces, en el sector AFOLU hay que cambiar un montón de cosas y es el segundo sector más contaminante a nivel global. Entonces, oportunidades para emprender. Yendo a todo esto, hay oportunidades en cada uno de estos 5 sectores, son gigantes. Comentaba algunas cosas sobre el sector de AFOLU, hay cosas en el sector movilidad, cómo hacemos para mejorar la movilidad urbana, para fomentar el uso de transporte público, para fomentar que en algunos casos nos movamos solo lo indispensable, ¿no? Como que también las soluciones que se vieron en la pandemia, como uso de Zoom o reuniones virtuales, también se señalan como soluciones que mitigan el cambio climático. Bueno, obviamente soluciones que tienen que ver con con transición hacia energías limpias, con el desarrollo de energía solar, con el desarrollo de energía eólica. Hay un tema mucho más polémico, pero que hoy en día se lo señala como energía limpia, que es la energía nuclear, como uno de los canales a transicionar para energía al menos, con otros riesgos, pero una no emisora de gases de efecto invernadero. Comentaba temas de materiales, como reemplazamos materiales por biomateriales u otros tipos de otras formas de producir que sean menos contaminantes. Y ahí, bueno, hay un montón que tiene que ver con el conocimiento y la capacidad emprendedora de detectar oportunidades, meterse en de estos nichos, entender hacia dónde va el mundo y desarrollar los negocios que implementen estas soluciones, bueno, a escala, para poder transicionar a la economía decarbonizada. Como dato, ¿no? para entender la oportunidad, del 2013 hasta ahora se estima que hay unos 222 billones de dólares, o sea, 222 mil millones de dólares en criollo, que fueron destinados exclusivamente a inversión climática, de los cuales de esos solamente 87 billones fueron destinados entre el último cuarto del 2020 y entre el último semestre, perdón, del 2020 y el primero del 2021. O sea que es un sector que viene con un crecimiento exponencial. Cada vez hay más fondos especializados en el tema. No sé, podemos nombrar a Lower Carbon Capital en Estados Unidos, Breakthrough Energy, que es el fondo de Bill Gates, que estuvo también dándole mucha importancia al tema. World Fund en Europa. Hay fondos que están creciendo a lo loco, y quizás el sector, la geografía que viene más postergada en lo que es el desarrollo de fondos especializados en inversión climática es Latinoamérica.
en donde el último informe de PwC señala que va menos del 1% de la inversión climática viene ¿no? de la inversión climática, específicamente en el desarrollo de lo que son tecnologías climáticas, viene a esta parte del mundo, Latinoamérica. Entonces ahí, como emprendedores, creemos que más allá de la necesidad urgente de transicionar a la decarbonización de la economía, hay una oportunidad gigante porque durante los próximos años el mundo va a demandar que transicionemos hacia eso y va a comprar los productos que necesita, solamente si provienen de formas responsables de producción, a la vez que ojalá vayan valorizando mucho más los servicios ecosistémicos que podemos proveer desde esta parte del mundo. Entonces ahí creemos que hay una oportunidad de desarrollo gigante. Okay. Bueno, entonces vimos, ¿no? Repasamos el problema, el origen un poco, un entendimiento de cómo contribuyen las distintas formas, digamos, las distintas causas y qué relevancia tiene cada una. Y vos ahora estabas hablando de las áreas de solución, ¿no? Y también de la inversión que va creciendo, el ritmo de la inversión se está aumentando mucho. Y entonces, ¿cuál sería, como para ya pasar a los casos concretos y a los ejemplos y poder imaginarnos también, empezar a conectar con las herramientas que tenemos, con las habilidades, con los vínculos que podemos tener para poder traducir esto en proyectos? ¿Qué ejemplos inspiradores, qué ejemplos te resultan inspiradores a vos y que nos puedas compartir para movilizarnos y motivarnos en esto? Okay. Voy a nombrar algunos que me vienen a la mente, que para mí fueron inspiradores tanto por la misión y cómo trabajan, como por los emprendedores. Quizás primero, para empezar, uno que me parece que es inspirador de la perspectiva emprendedora, que es Notco, como unicornio latinoamericano de Climate Tech, de lo que es tecnologías de mitigación de cambio climático, porque es una empresa evaluada ya en más de $1.000 millones que apunta al reemplazo de proteínas, surgida de Chile con pocos años y que creo que muestra el potencial que pueden tener este tipo de empresas. Hay una empresa que me gusta mucho también por el empuje y que ataca otros aspectos de crisis climática, ¿no? Es una empresa que se llama Satellites on Fire, que es una plataforma que desarrollaron unos chicos jóvenes de unos 20 años que hace detección temprana de incendios vía imágenes satelitales, ¿no? Y de esa manera teniendo impacto en lo que es la reducción de incendios forestales, que tiene un montón de aristas positivas a nivel climático, evita la destrucción de biodiversidad, evita la liberación de gases a la atmósfera, etc. Hay emprendimientos como Kiwi, por ejemplo, que son emprendimientos que apuntan a lo que es la reducción del desperdicio de comida. En el caso de Kiwi es un emprendimiento argentino que lo que es una plataforma de cashback a clientes, premiándolos por el consumo de productos próximos a vencer. Entonces uno va al supermercado, si elige un producto próximo a vencer, lo escanea, lo informa a la aplicación y la aplicación le da un cashback al usuario, con lo cual se beneficia, digamos, tanto el medio ambiente como el usuario directamente porque recibe un pago por consumir esos productos. Se me viene a la mente ahí algunos emprendimientos de naturaleza blockchain, ¿no? Del uso de tecnologías blockchain para tratar de alguna manera representar estos servicios ecosistémicos y poder monetizarlos mediante el uso justamente de criptoactivos. Y ahí se tratan de tokenizar criptoactivos, servicios ecosistémicos bastante variados. Entonces, por un lado están las representaciones de lo que tiene que ver con bonos de carbono. Bueno, no hablé mucho del tema hasta ahora, pero uno de los caminos que siguen los emprendimientos climáticos y de las vías que se ve para tratar justamente de valorar, hacerle bien al ecosistema, es mediante mecanismos de incentivos que ayuden a valorar prácticas que hacen bien a los ecosistemas. Dentro de esos, el mercado más desarrollado es el mercado de bonos de carbono, que básicamente da incentivos monetarios por cada tonelada de carbono que uno no libera a la atmósfera o que secuestra la atmósfera. Y hay mucho trabajo hecho en tecnología blockchain que apunta a democratizar el acceso a esos mercados. De ahí hay un emprendimiento brasilero que se llama Moss.earth, que
tiene un desarrollo muy importante, tanto en lo que es la tokenización de bonos de carbono, como en lo que es la tokenización de tierras para conservación. Hay otro emprendimiento, ya esto a través de donaciones, que se llama Rewilder, que apunta a usar blockchain para recaudar fondos para conservación. Aquí en Argentina está GBM, Green Bond Meter, que tiene una propuesta similar en cuanto a lo que es tokenización de bonos de carbono y uso de NFTs para conservación de tierras. Está el equipo de Roots, creo que la web es rutsroots.la, que hacen tokenización de bonos de carbono a través de ganadería regenerativa. Entonces, eso es como toda una serie de emprendimientos que sean blockchain para lo que es tokenización de bonos de carbono. Hay también otros servicios ecosistémicos, como por ejemplo huella hídrica, que huella hídrica básicamente es ahorro y uso responsable de agua, de los cuales hay un emprendimiento cordobés que se llama Quilimo, que apunta justamente a usar, por un lado, dar la tecnología a través de imágenes satelitales e inteligencia artificial para optimizar riego, bueno, y a través de esas buenas prácticas también usan blockchain para lo que es la emisión de certificados en blockchain de huella hídrica. O están, por ejemplo, las chicas de Unplastify, de quienes hablábamos antes, antes de que comience el Zoom formal, que es otro emprendimiento surgido de emprendedoras argentinas que usa un token que se llama UPF Coin para monetizar el ahorro del consumo plástico. O sea, ahí hay como un nicho interesante de emprendimientos que usan blockchain para lo que es tener impacto ambiental. Y este es el mes de bajar el consumo de plástico, así que pueden sumarse a la iniciativa en plástico. Buenísimo. Ahí yo les nombraba, como decía, estos son emprendimientos que quizás son los que estoy más familiarizado, veo más seguido, porque trabajan en las áreas que trabajamos en Antom, que son agricultura, uso de suelos y alimentación, pero lo que son emprendimientos climáticos abarca absolutamente todos los sectores. Hay también muchos que apuntan al desarrollo de bioplásticos o reemplazo ¿no? O sea, reemplazo de materiales. Hay emprendimientos que tienen que ver con la movilidad y desde el uso de la promoción del uso de transporte público o promoción del uso de bicicletas y vehículos, no sé, livianos eléctricos para ciudades, hasta sistemas de car sharing, ¿no? Ahí se me viene a la mente Keko, que es otro emprendimiento local que tiene que ver con justamente car sharing y uso de prácticas que en quizás Europa o Estados Unidos están mucho más difundidas que en Latinoamérica, que es no tener propiedad de un auto, sino de alguna manera rentar un auto por horas y compartirlo. Hay mucho para hacer, hay un montón de áreas, todas requieren del experta esa imaginación y empuje de emprendedores que puedan llevar adelante esas oportunidades. ¿Y qué oportunidades más ves vos hoy, como compartiendo un poquito desde tu mirada, como para decir, bueno, a ver, ¿qué puedo pensar yo desde mi lugar emprendedor o incluso una organización, ¿no?, que quiere empezar a cambiar su negocio, digamos? ¿Qué oportunidades ves en Latinoamérica? Sí, a ver, un poco está muy relacionado con lo que venía comentando. Yo creo que hay grandes oportunidades tanto de desarrollos innovadores como de lo que se llama deployment o implementación de tecnologías y de prácticas. Entonces, por un lado, en lo que es deployment de prácticas existentes, creo que hay un montón de oportunidades en incorporación de tecnologías ambientalmente positivas que ya se desarrollaron en otros lugares. Quizás la más obvia es la promoción mayor de energías limpias, pero también puede tener que ver con implementación de nuevos sistemas de transporte o construcción que sean menos contaminantes. Y por el otro, yo veo grandes posibilidades de innovación en lo que son el sector, justamente en el sector AFOLU, que es en donde Latinoamérica es naturalmente innovadora, en lo que es el sector agrícola y de alimentos, y en donde me parece que ahí sí entendemos cuáles son las necesidades que van a venir del mundo en cuanto a decarbonización de la economía y de la forma de producir. Tenemos unas oportunidades de exportar tanto alimentos como tecnologías para el desarrollo de alimentos, que en tecnologías hablamos tanto de robótica, biotecnología, software, que podemos sacar de acá al mundo, como ya se hace con el sector agrícola ahora. Habrán visto el sector AgTech
o foodtech que están súper de moda. Hay muchos emprendimientos agtech o foodtech que apuntan a, bueno, hoy en día hay muchos que apuntan a cómo hacemos para mejorar los rindes de nuestra producción a través del uso, no sé, de biotecnología, pesticidas o químicos. Bueno, ¿cómo hacemos para ir reemplazando el desarrollo de esas tecnologías por la venta de tecnologías que permitan una transición hacia prácticas de producción de alimentos limpias? Perdón, y me olvidaba de un tema que está relacionado también, ya lo nombré tangencialmente, pero en Latinoamérica tenemos una oportunidad muy grande de provisión de servicios ecosistémicos al mundo, ¿no? Desde quizás el Amazonas como bandera, hacia todo ese otro montón de ecosistemas que tenemos y que todavía estamos en condiciones de conservar o restaurar, y que cada vez se están valorizando más. Entonces, hoy en día el mercado de bonos de carbono es uno de los mercados más demandados, y hay expectativas de crecimiento muy grandes para los próximos 10 años, y de algún lugar tienen que salir esos proyectos que conserven y que puedan proveer servicios ecosistémicos al mundo. Y ahí, si conseguimos desarrollar proyectos que puedan desarrollar responsablemente conservación, servicios ecosistémicos, que puedan tanto conservar con lo que nos queda, como restaurar lo que ya de alguna manera destruimos, pero está todavía en condiciones de ser restaurado. Creo que ahí tenemos una oportunidad grande de valorizar lo que tenemos, a la vez que de promover el desarrollo de buenas prácticas y detener malas prácticas que se están llevando adelante hoy en día, principalmente por la falta de incentivos económicos, o mejor dicho, por los incentivos económicos hacia hacer las cosas mal. Bueno, súper interesante. Si tienen alguna pregunta, pueden traer, porque a mí me parece que el poder pensar, por lo menos a mí me sirve un montón el pensar, decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer distinto? Y cómo puede ser sustentable eso también, ¿no? Como desde lo económico, desde el clima, desde el planeta, desde la humanidad, digamos, y no seguir teniendo industrias que no nos ayudan en ese sentido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren contar? Ah, bueno, ahí está, el fondo de Rubén. ¿Quieren saber? Acá. Bien. Nosotros estamos orientados, como decía, a emprendimientos de impacto o startups que trabajen sobre las áreas de agricultura, alimentación y uso de suelos, fundados por emprendedores latinoamericanos. Ahí estamos con un primer fondo de $1 millón que intenta invertir tickets entre 25 y $100.000 a emprendimientos que trabajen sobre alguna variable ambiental, o muchas variables ambientales, ¿no? Las que buscamos nosotros son secuestro de carbono, aumento de índice de biodiversidad, monitoreo de hectáreas o reducción de insumos contaminantes. Y dentro de eso buscamos dos tipos de emprendimientos, ¿no? Como que tenemos por un lado una lógica VC, que la lógica de VC, no sé si conocen de lo que es Venture Capital o inversión de capital de riesgo, que son inversiones que apuntan a tratar de desarrollar empresas que tengan un potencial de crecimiento y escala muy alto. Es ir a buscar los nuevos Google o los nuevos Amazon, pero ambientales, en donde uno invierte y pone plata a cambio de acciones de la compañía, esperando que la compañía tenga un crecimiento muy vertiginoso y rápido. Entonces, eso es como un aspecto de lo que invertimos como fondo. Ahora bien, en lo que comentaba antes, nosotros necesitamos, para enfrentar la crisis ambiental, hacer varios cambios de paradigma. Uno de los cambios de paradigma que al menos nosotros queremos hacer o hicimos como parte de nuestra evolución es desafiar un poco el paradigma del crecimiento constante como una condición necesaria para la evolución y para las buenas condiciones de vida humana. Y dentro de ese desafío de paradigma, nosotros creemos que hay emprendimientos que pueden ser muy rentables, que pueden ser muy atractivos, pero que no tienen ese potencial de crecimiento a escala que busca los fondos de inversión de riesgo tradicional.
muchas veces por su misma naturaleza geográfica, ¿no? Por su misma naturaleza regional. O sea, hay un montón del impacto ambiental que viene por la restauración de la naturaleza, y cuando restauras naturaleza, muchas veces, si estás trabajando en territorios, trabajas sobre un territorio, y eso tiene un límite. Y eso que tenga ese límite hace que quizás no vaya a ser un proyecto que vaya a ser un IPO dentro de 5 o 10 años, pero sí puede generar una empresa perfectamente rentable y sostenible. Entonces, a esos emprendimientos también los estamos apoyando. Siempre buscamos emprendimientos, por un lado, que pasen el filtro de impacto ambiental. Ahora, si quieren, cuento un poco más sobre un par de filtros que aplicamos, pero en líneas generales son emprendimientos que tienen que ser positivos en esas variables, a la vez que tienen que poder ser económicamente rentables para el fondo, ¿no? O sea, nosotros queremos justamente mostrar como fondo que estos emprendimientos van a ser los que en el futuro van a ser las nuevas grandes empresas o empresas, o las nuevas pymes rentables o los nuevos unicornios o cebras o como quieran llamarlo en la jerga emprendedora. Pero bueno, para eso obviamente, además de ser ambientalmente sustentables, tienen que ser económicamente sustentables. Así que un poco los filtros que hacemos como fondo pasan por esos dos aspectos. Gracias, Rubén. Bueno, no sé qué les parece porque quedan 5 minutos de lo que habíamos hablado. Entonces, como les comentaba al principio, lo comento de nuevo para quienes no estaban, la intención con esta actividad la vemos como parte de un proceso que tiene que ver con incentivar y propiciar esta tarea de Anton de que se desarrollen este tipo de emprendimientos. Con lo cual, lo que quisiéramos ahora a modo de cierre es preguntarles dos cosas. Por un lado, saber cómo es para ustedes esta información que recibieron, digamos, si, en el sentido de si les habilita, si los entusiasma, si les hace ver nuevas posibilidades, ¿no?, de lo que pueden hacer con la información que estuvimos compartiendo este rato. Y la otra cosa es saber, pensando con la perspectiva en avanzar, en hacer emprendimientos, ¿cuáles serían para ustedes como los próximos pasos o las necesidades, ¿no? Que dicen, bueno, yo quiero hacer un emprendimiento, yo quiero, ¿no? Supongamos, digo, quiero avanzar en ese camino, pero ¿qué me falta? Me falta financiamiento, me falta tecnología, me falta conocer una oportunidad, me falta conocer modelos de negocio. Bueno, el pedido, la invitación es a que nos compartan en el chat estas dos cuestiones. Las voy a escribir ahora para recordarlas. Se las pongo acá y les invito a compartir. Mientras tanto, si alguien quiere comentar algo, compartir algo más. Bienvenido. ¿Por dónde empezar? Bueno, eso está buenísimo porque también pienso en que todos queremos un lugar donde, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Nahuel comenta que... Dale. No, yo iba a comentar del por dónde empezar, que creo que es un camino bastante, ¿no?, personal, individual. Creo que lo primero es conocer el tema y concientizarse, y después tratar de explorar cada uno en dónde cree que se puede sentir cómodo trabajando sobre el tema. Emprender es un camino y hay otro montón de caminos en todos los aspectos que hablamos, en los que uno puede seguir ¿no?, para trabajar sobre el cambio climático. Bueno, Nahuel comenta lo interesante de lo que se habló, los conceptos novedosos, la motivación para investigar más, conocer más, y destaca el concepto de food tech como algo relevante. Martín habla de estar en contacto y formar comunidad, que me parece que está bueno estar relacionado con la pregunta de cómo empezar, ¿no? También ahí, y esa es una de las intenciones de este espacio,
que generar estos ámbitos donde aparezcan las respuestas de esta pregunta y se conecten ahí los recursos que tenemos con los que otras personas tienen y se puede ir articulando algo. Y bueno, este intercambio de ideas de los equipos, que es algo a lo que, como decía, queremos avanzar. John agradece por la charla, por el tema, por la importancia del tema. Comparte la importancia de difundir esta información. Ahí bueno, hago un pequeño archivo que es hablando o sea, compartimos la importancia de difundir la información entre nosotros, entendiendo desde Antom que más allá de ser un fondo de inversión, hay un rol ahora de alguna manera promover, difundir la información y promover el ecosistema. Sacamos un newsletter que se llama Pulso, que está ahí entre los links que incluyó Rodrigo en la información, con el Pulso by Antom. Está por aquí, ahí lo voy a copiar, con la idea de difundir información sobre climate tech y emprendimientos climáticos en Latinoamérica. Así que ahí los invito al que le interese a suscribirse al newsletter y dar feedback también sobre información que consideran relevante difundir. Buenísimo. Individual comparte que le resultó novedoso e interesante, que le motiva a seguir informándose y que le gustaría emprender en temas relacionados al tema del agua y el uso eficiente. Nos vamos a llevar todo esto que se fue compartiendo, claramente nos lo llevamos como insumo para darle forma a las siguientes propuestas. Sí, la idea es continuar y seguir haciendo comunidad, me parece que es muy importante para poder seguir teniendo información y a su vez empezar a hacer red, ¿no? Que sin red es difícil emprender, lo sabemos. Inicia lo sabe muy bien eso. Y canalizar, ¿no? Como canalizar un poco toda esta energía que nos tiene acá, porque por eso estamos acá, y las emociones también, y toda la energía de que eso nos genera esa movilización y traducirla en acciones concretas y con impacto positivo. Bueno, vamos a ir cerrando este ciclo. Les agradecemos a todos haber participado y esperamos que nos encontremos en otro momento para seguir compartiendo estos temas tan interesantes y relevantes hoy en nuestra vida cotidiana. Les vamos a estar mandando un correo de cierre, ¿no? Sí, te vamos a mandar con todos los links que estuvimos compartiendo mientras Rubén hablaba. Sí. Una cosa que no comenté, una cosita que no comenté, bueno, obviamente si alguno ya tiene un emprendimiento o piensa que Antom los puede apoyar desde el financiamiento, desde las redes u otras cosas, que obviamente nos contacte, ¿no? Que ahí, bueno, nos pueden contactar a info@antom.la o si no, escribirme directamente a mí, a ruben@antom, voy a copiar acá mi mail, si alguno tiene algún emprendimiento, me pueden contactar directamente, ya sea a través del mail o a través de redes sociales. La más práctica, lo que más uso es Twitter, ahí copio el handle a Twitter, por si me quieren seguir por ahí. Bueno, gracias. Gracias. Subimos la charla después y así continuamos con esta conversación. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Que tengan buena tarde. Buen día. Buen día. Gracias, buen día. Gracias. Bueno, bien. ¿Querés apagamos la...